tus miedos más profundos en Pesadillas con 5 luquitas. Saludos especiales para todas las personas que nos siguen. En el estadio en la periferia de una pequeña ciudad se alzaba un antiguo estadio que había visto tiempos mejores. Construido a principios del siglo XX, el Estadio Monteverde se erigía como un testimonio de glorias pasadas y tragedias olvidadas. La gente del pueblo hablaba en susurros sobre los extraños sucesos que ocurrían allí, especialmente en las noches de luna llena. Carlos, un joven periodista, había oído historias sobre el estadio desde niño. Ahora, decidido a desentrañar la verdad detrás de las leyendas, se propuso pasar una noche en el lugar. Armado con su cámara, una linterna y una grabadora, se adentró en el estadio al anochecer, justo cuando la luna empezaba a asomarse en el horizonte. El aire estaba impregnado de un frío antinatural y un silencio sepulcral envolvía el recinto. Las gradas de madera crujían bajo sus pies y la maleza crecía salvaje entre las grietas del cemento. A medida que avanzaba hacia el centro del campo, Carlos no podía evitar sentir que algo lo observaba desde las sombras. Se sentó en el círculo central del campo, encendió su grabadora y empezó a relatar su experiencia. De repente, un susurro apenas audible se coló por los auriculares, como si una voz distante intentara comunicarse con él. ¿Quién está ahí?, preguntó Carlos, sin obtener respuesta. A medida que la noche avanzaba, los susurros se hicieron más frecuentes y más claros. Parecían provenir de todas direcciones, envolviéndolo en una cacofonía inquietante. Decidió revisar la grabación y lo que escuchó lo dejó helado. Voces, cientos de ellas, sollozando, gritando y susurrando palabras ininteligibles. «Ayúdanos, estamos atrapados», lograba distinguir entre el mar de sonidos. Carlos recordó una antigua historia sobre un incendio que había arrasado el estadio durante un partido hace décadas, llevándose la vida de cientos de personas. Se decía que sus almas nunca encontraron paz y que ahora estaban atrapadas en el lugar de su muerte. En el estadio, decidido a descubrir más, Carlos se dirigió a la sala de trofeos, donde se guardaban los recuerdos de aquellos días fatídicos. La puerta, cubierta de polvo y óxido, se abrió con un quejido. En el interior, los trofeos brillaban débilmente bajo la luz de la linterna. Pero lo que realmente llamó su atención fue un viejo recorte de periódico enmarcado en la pared. «Tragedia en el Monteverde. Incendio durante el partido. Cientos de muertos», rezaba el titular. Bajo la foto del incendio, una lista interminable de nombres de las víctimas. De repente, el aire se volvió denso y Carlos sintió una presión en su pecho. No podía moverse, como si una fuerza invisible lo sujetara. Las luces de la linterna parpadearon y se apagaron, dejándolo en completa oscuridad. Unos ojos brillantes aparecieron en la penumbra, seguidos de una figura espectral que avanzaba lentamente hacia él. Era una mujer con un vestido blanco, quemado y ennegrecido, sus ojos vacíos y su rostro deformado por el dolor y la angustia. «¿Por qué estás aquí?», preguntó la aparición con una voz que resonaba en su mente. «Queremos descansar, pero no podemos. El fuego nos condenó a este lugar. Libéranos». Carlos, temblando, comprendió que debía ayudar a esas almas a encontrar la paz. Recordó un ritual antiguo que había leído alguna vez para guiar a los espíritus hacia el descanso eterno. Tomó un trozo de tiza de su bolsillo y trazó un círculo en el suelo, invocando con palabras entrecortadas el ritual de liberación. Las voces se hicieron más intensas y el estadio tembló como si estuviera a punto de colapsar. La figura espectral se detuvo en el borde del círculo, observando con una mezcla de esperanza y desesperación. Cuando Carlos terminó de recitar las últimas palabras, un rayo de luz atravesó el techo del estadio, iluminando el círculo y a los espíritus atrapados. Las almas comenzaron a ascender, liberadas finalmente de su tormento. La figura de la mujer le dedicó una última mirada de agradecimiento
antes de desvanecerse en la luz. El estadio quedó en silencio una vez más, pero esta vez era un silencio de paz. Carlos salió del estadio al amanecer, con la sensación de haber cumplido una misión importante. Las historias sobre el Estadio Monteverde continuarían, pero ahora él sabía la verdad. Había liberado las almas del estadio y con ello la maldición que había caído sobre aquel lugar. Desde ese día, el Estadio Monteverde se convirtió en un lugar de memoria y respeto, donde las tragedias del pasado no se olvidarían, pero tampoco se perpetuarían. Y Carlos, aunque nunca dejó de temer lo que había vivido, encontró consuelo en saber que había dado paz a aquellos que tanto lo necesitaban.